Muy buenas chicos, como no podía ser de otra forma tenemos otro vídeo, esta vez de Blue Team, de Threat Hunting. Tenemos un laboratorio muy bueno de Try Hack Me, en la que tenemos que investigar una cosa, tenemos que investigar algo muy gordo que ha pasado dentro de una compañía, podríamos decir, una campaña de inteligencia en la que estamos unidos, pues ha detectado un ataque bastante sofisticado, que ahora vamos a ver. Entonces, primero vamos a ver Try Hack Me, que estos son laboratorios simulados, es decir, no es real, pero son simulados y nos da un entorno virtual con un SIEM, el SIEM de Splunk, de Cisco. Sí, de Cisco, sí. Y bueno, un par de cosillas más con las que podemos interactuar, podemos recrear la cadena de ataque, la kill chain, y cómo va evolucionando el malware y qué va ejecutando. Lo tenemos que ir detallando y luego ya nos hace una especie de evaluación con una IA, y está muy bien, porque no es el típico cuestionario de poner una respuesta fija y a ver si está bien. No, esto es libre y tenemos que ver qué ha pasado con nuestras propias palabras. Entonces, vamos a empezar. Primero, voy a quitar esto, vale. Primero una cosa, tenemos Try Hack Me, entonces, en prácticas, tenemos esto, que es nuevo, y bueno, ahora si lo abro me va a abrir la que tengo ya virtualizada, pero básicamente son un par de laboratorios y dos son gratuitos. Y uno, bastante fácil, entre comillas, para los que ya llevan un tiempo, se hacen nada, pero para los que están empezando está muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar aquí. Es esta. Tenemos que investigar una campaña de malware, y para empezar nos dan varias secciones. Por un lado tenemos Threat Intelligence, donde reunimos toda la información. Aquí nos está diciendo la historia detrás, y es que, aunque ahora lo pondré con imágenes, han entrado en un sistema gracias a un envenenamiento de un paquete, ¿vale? De open source, de GitHub, de estos sitios, puedes contribuir con código, ¿vale? Pues lo que ha pasado es que han envenenado algún paquete y han metido un malware. Y vamos a ver cómo va evolucionando, porque no es que hayan metido un malware directamente que te haga una reverse shell, no, es bastante más difícil. Bien, luego tenemos el SIEM de Splunk, básicamente es esto. Imaginároslo como si fuera una base de datos en la que nosotros buscamos información. A ver, no solo es buscar, también podemos hacer un montón de cosas, pero es básicamente esto, y un par de herramientas que ya os lo enseñaré. Entonces, aquí nos va contando la historia y nos va diciendo si tenemos que validar la hipótesis que nos dan, ¿vale? Que es que se ha hecho un envenenamiento con paquetes, luego un acceso mediante una descarga de otro archivo y luego una persistencia, que es verdad. Y unos cuantos IOCs. Un IOC es un indicador de compromiso, es decir, nosotros podemos ver si ha habido un ataque mediante ciertas evidencias, mediante ciertas pruebas, es decir, algún comando que se ha ejecutado, alguna petición HTTP a algún sitio raro, o alguna IP que no cuadra, alguna hora, es decir, que a lo mejor a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana se ha conectado un usuario que normalmente su horario es de 10 a 2. Eso es sobre todo muy relevante en empresas, porque los trabajadores tienen una hora y si se conectan fuera de esa hora, entonces hay algo raro. Eso, el SIEM, tú se lo puedes poner y el SIEM lo puede detectar, además de si tiene incorporado EDR, que es para detectar intrusos y demás, esto lo utilizan. Entonces, aquí tenemos unos cuantos IOCs, pero vamos a ir en orden, ¿vale? Aquí básicamente nos está diciendo que han detectado un ataque, ¿vale?, en la supply chain, ¿vale? La supply chain es la cadena de, por así decirlo, para construir un software desde que se empieza a generar hasta que
hasta que pasa a producción. La supply chain es desde donde coges, descargas cosas para empezar con el programa hasta que lo pones en ejecución en la nube, por así decirlo. Entonces, en algún momento de ese desarrollo de un software ha habido un ataque, ¿vale? Y que sobre todo va a open source ecosystem, ¿vale? Ecosistemas de open source, mediante NPM y Python, repositorios de paquetes, ¿vale? Vamos a ir mirándolo porque es bastante difícil y me cuesta decirlo, me cuesta explicarlo, porque mira, llevo ya 1 hora y 5 minutos para un laboratorio que son 15 minutos realmente, entonces a lo mejor me va a quedar un vídeo un poco larguito, pero bueno, es lo que hay, chicos. Voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda, ¿vale? Entonces, para empezar, nos están diciendo esto. Entonces, la estrategia del atacante consiste en contribuir de forma moderada, ¿vale?, a librerías de mantenimiento. Es decir, a ver cómo lo digo. La táctica de estos criminales, según la hipótesis que nos está diciendo, es... Y esto lo voy a coger con un dibujito porque me resulta mucho más fácil. Vale. Una entrada. La entrada se hace mediante un repositorio público con un cambio, ¿vale? Es decir, esto es un repositorio público perfectamente ejecutable y con cero malware. Lo que pasa es que estos atacantes que han contribuido a un pull request, que ahora explicaré qué es, han introducido un pequeño cambio, es decir, se han pasado mucho tiempo haciendo commits y añadiendo código de forma legítima para ganarse la confianza de las personas, y han introducido un pequeño cambio sin que nadie se diera cuenta para introducir pues o un backdoor o cualquier cosa, que en este caso es un comando encriptado, que ahora lo vamos a ver, o codificado. Vale, entonces aquí nos está diciendo, ellos han publicado updates, actualizaciones maliciosas, y lo que han hecho pues es descargarlo. Personas lo han descargado pensando que esa actualización estaba perfectamente y sanitizada. Entonces, han utilizado estas librerías para ganar acceso a un equipo. Vale, nuestra misión, pues ver qué ha pasado, ver los IOCs, reconstruir la cadena de ataque, que ahora la vamos a ver, y aquí nos dan una serie de IOCs, que para empezar nos están diciendo, oye, esta librería ha sido la que ha habido que ver, y unas cuantas cosas, ¿vale? Aquí nos está diciendo que han ejecutado una PowerShell, un ejecutable codificado, es decir, ofuscado, ¿vale? Que ahora lo veremos. Y unas cuantas cosas, ¿vale? Post-install. Mira, después de instalar el paquete, han visto un paquete JSON en post-install. Es decir, después de instalar este paquete, ha habido una carpeta que era post-install. Es decir, hace algo después de la instalación, que ahora veremos qué es. Entonces, como sabemos que esto se ha ejecutado mediante NPM y Python, pues vamos a mirarlo. Entonces, podemos introducir un comando sencillo como estos, ¿vale? Para ver, pues, todos los que está relacionado con esto. Entonces, vemos una cosilla bastante buena. Entonces, a las 10:58:24 del 6 de junio de 2025, se instaló este paquete, es decir, el que nos está diciendo. Ni tenemos que buscar el nombre del paquete, a ver, porque hay pocas instancias. Si hubiera más tendríamos que acotar más la búsqueda, pero aquí nos está diciendo que se han descargado esto. Se lo han descargado, ¿vale? Esta es la instalación. Entonces, aquí, que voy a mirar unos apuntes que también tengo. Bien. Entonces, aquí está la instalación, ¿vale?
Entonces, vamos a ir a Timeline. Que esto está bastante chulo porque reconstruyes la cadena de ataque que ha pasado. Vale. Aquí estamos diciendo que el usuario, porque aquí nos aparece el usuario, mira. Users. Aquí, Powtown. Es que en una empresa cualquier cosa que ejecute a alguien se puede ver fácilmente en un SIEM, es muy fácil. Es muy fácil esto. Entonces, ha descargado esta librería, que a saber cómo la ha descargado. Incluso podríamos ver antes de la instalación si ha habido un ataque de phishing, le han convencido, suplantación de identidad, lo han descargado de alguna forma fraudulenta, o simplemente ha sido él que lo necesitaba. Quién sabe. Pero bueno, la librería post-install ha corrido un archivo codificado, ¿vale? En PowerShell, para instalar un archivo malicioso ejecutable desde una URL externa, que ahora vamos a verlo. Entonces, aquí nos está diciendo esto. Y luego, oye, aquí se están ejecutando cosillas, PowerShell.exe, siendo una librería, ¿qué pasa aquí, no? Es decir, ¿qué está pasando? Pues ahora vemos, ¿vale? Después, que hay 3 segundos después, se ha ejecutado este comando, hasheado, Esto es un hash. ¿Por qué lo ponen así? Para que no se detecte tan fácilmente el comando que se está ejecutando, es decir, mira, algo en development, en node modules es la carpeta donde se integran todos los módulos, ¿vale? Todos los repositorios de una aplicación para hacer herramientas más fácilmente, por ejemplo, ¿vale? Todo el software que necesitas por detrás. Y aquí en esta carpeta se ha ejecutado un archivo, ¿vale? Que no lo muestra. Normalmente este archivo, por lo que he estado mirando, puede ser un .ps1, es decir, un archivo que hace referencia a PowerShell, que ejecuta el código de PowerShell, ¿vale? Entonces, aquí nos está diciendo, oye, en la CMD, ¿vale? Ejecuta este archivo oculto y codificado en esta base. Mira, el pedazo troncho, ¿vale? Pero esto lo tenemos que ver de alguna forma cómo lo hacen, es decir, qué va ahí detrás del archivo codificado. Entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama CyberChief, que lo que hace es que nosotros le metemos una cadena de caracteres y utilizamos diferentes herramientas para descodificarlo. Entonces, bueno, a base de mirarlo y todo esto, lo podéis preguntar a la IA para empezar. ¿En qué tipo de encriptación o codificación está hecha? Aquí vemos que es base 64, ¿vale? Es decir, nosotros normalmente, a ver cómo lo puedo explicar. Esto lo que hace es pasar de caracteres de cualquier tipo a pasarlo de A a la Z y de 0 a 9, mira. Aquí solo tenemos letras y números, no tenemos ni caracteres especiales ni nada, ¿vale? Pero ahora bien, esto nos lo pasa a binarios, es decir, no se puede entender, ¿vale? Es decir, no soy un experto en esto, pero de momento no se puede entender. Así que tenemos que codificar el texto en UTF, ¿vale? Para pasar de esos códigos binarios a letras entendibles, ¿vale? Es decir, primero lo que hace es pasarlo a binario y después de binario, ¿vale? Lo pasa a base 64, es decir, eso lo conviertes en números de 0 a 9 y de letras de 0 a, de A a la Z, ¿vale? Entonces, cuando lo vemos, mira, vemos aquí el comando limpio. Ahora mismo lo estoy tapando, pero vamos a verlo en la terminal, ¿vale? Ejecutable. Entonces, ¿qué vemos aquí? Repito, esto es después de la instalación. Aquí hemos visto
todo esto, y simplemente lo hemos copiado, ¿sabes? Lo hemos copiado y ya está. Aparte de que vemos que se ha ejecutado en la computadora de Pau, se ha ejecutado desde esta carpeta, es decir, que después de la instalación se ha ejecutado un archivo dentro de esa carpeta, donde se ha instalado, ¿vale? En development, es decir, están desarrollando una aplicación. Tengo que explicar todo esto porque hay compañeros míos, seguramente haya gente viéndolo que necesite verlo. Y mira, el archivo padre ha sido después de la instalación del Health Leaf 1.0.1. Es decir, hostia, hay cosillas. Después de la instalación se ha ejecutado automáticamente esto. Es decir, había un archivo que estaba preparado para ejecutar un comando codificado, ofuscado, para que no lo detectemos fácilmente. Esto no se detecta fácilmente. Entonces, vemos esto. Esto ya pasa a ser la siguiente fase. Primero teníamos la entrada, es decir, la instalación del Leaf, ¿vale? De la librería. Y ahora vamos a pasar a la ejecución, ¿vale? Esto es la siguiente parte de la kill chain. La kill chain, como repito, es el mecanismo completo que hay desde que corre por primera vez el malware o el proceso de instalación malicioso, la campaña de maliciosa, lo que sea, desde que empieza todo el proceso de que te infectan el ordenador, que ganan acceso o de lo que sea, hasta que termina. Y aquí termina con una persistencia, que ahora veremos cómo va a ser y en qué consiste. Repito, a mí me costó verlo, yo lo empecé a hacer el sábado, y he tenido que ir mirando información porque es relativamente fácil hacerlo, pero es difícil explicarlo. Es muy difícil explicarlo. Me falta todavía práctica, entonces. Vamos a ver qué ejecuta esto. Repito, esto todo estaba codificado, pero aún así lo puede interpretar el programa. Y nos está diciendo que va a crear un archivo en esta dirección, app-data. Y es un ejecutable. Y esto lo va a bajar de una URL que, aunque la busquéis, no está disponible porque, como vemos, es de tryhackme y no hay nada, ¿vale? Pero lo baja de esta URL, que si fuera una URL real podríamos intentar ver si es un servidor C2, Command and Control, ver el origen, ver la IP, de a quién pertenece, dónde está ubicado, ¿vale? Entonces, eso es Threat Intelligence, dar contexto a los datos. Pero esta URL no tenemos información porque no existe realmente. Entonces lo que está haciendo es, oye, bájame un web request, estamos haciendo una web request a esta URL y descárgame este archivo con esta extensión y en esta ubicación, ¿vale? Luego, ejecutamos este comando, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Entonces estamos descodificando este comando, ¿vale? Simple. Y estamos empezando el proceso en dest. Y bueno, luego lo siguiente va a ser construir una persistencia. Como podemos ver, esto hace que se descargue este ejecutable .exe, ¿vale? Es decir, dest. ¿Vale? Y lo que estamos haciendo es que descodifique este dest y empiece su proceso. Ahora bien, tenemos que ver alguna forma de ganar persistencia, porque tú lo puedes ejecutar, pero si se reinicia el equipo, si esto es un servidor de una persona de un trabajo, si se reinicia el equipo, entonces pierdes acceso, o lo más probable. Entonces, tenemos que conseguir que este ejecutable se ejecute, valga la redundancia, cada vez que se inicie el equipo. Entonces lo que nos está diciendo es, oye, ejecuta este comando, run cmd, y aquí nos está diciendo, oye, vamos, creo que esto es lo que significa, no lo he mirado muy bien, espera, voy a mirar. Es que quiero saber muy bien lo que está haciendo. Vale. Esta parte
lo que le estamos diciendo que agregue un servicio, ¿vale?, a este path. Y este path ejecuta programas automáticamente al iniciar sesión en el usuario. Es decir, cuando inicia sesión, todos estos servicios que están en esta URL dentro del sistema se ejecutan automáticamente al iniciar sesión, al encender el ordenador. Y le estamos diciendo que, oye, tenga este nombre, que es un nombre bastante inofensivo. Update, monitor, no pasa nada, es decir, tú lo ves y no es como que te ponga danger, peligro, te vamos a hacer un boquete así en el castillo, no, simplemente, y le estamos diciendo que, oye, pues de valor, el comando va a ser el ejecutable descodificado. Ojito, es decir, pasamos de una instalación relativamente perfecta, que tiene un pequeño ejecutable codificado que y este a su vez, ¿vale?, no es que sea un archivo malicioso, lo que hace es bajarse el verdadero archivo malicioso y darle persistencia. Es decir, la amenaza inicial no ha sido el malware en sí, sino un punto de anclaje, foothold, un punto de anclaje donde se descarga el archivo malicioso, es decir, el System Hell Updater, que no tiene que no tiene ningún nombre malicioso, es un nombre normal. Lo que hace es soporte para descargar ese archivo, descodificarlo y hacer que se ejecute cada vez que se inicie el ordenador. Es decir, fíjate si son... Es decir, tienen inteligencia los atacantes, es lo que me gusta de Blue Team. No, simplemente no tienes que pensar como un atacante, sí pero no. Tienes que pensar... A ver, no solo... Voy a volver. No solo tienes que pensar cómo neutralizar al atacante, sino tienes que pensar... Tienes que meterte en su mente y ver qué pensaría él, cómo se intentaría meter de la forma más creativa del mundo. Es decir, tú no sabes, pueden decir, pues mira, vamos a utilizar esta pequeña vulnerabilidad para hacer cualquier cosa de verdad, para hacer una HTTP request con este ejecutable, pero este ejecutable no es un malware, a lo mejor es un ejecutable que añade un servicio y ese servicio a la vez baja un software, que ese software tiene un parche, no sé. Es decir, la kill chain puede llegar a ser, en vez de 3 pasos, puede llegar a ser 20 pasos. Y cuando empieza a ser muy larga es muy difícil de seguir el rastro, porque todo se queda grabado. Es decir, la clave no es que no te detecten, en mi punto de vista, sino que sea tan difícil de rastrearte que no valga la pena intentar seguirte el rastro. Porque todo se queda. Y ya veis que he podido descodificar esto y ver la URL. Pero a lo mejor no se puede rastrear esta URL, la IP la he usado con una VPN y no la puedo rastrear. Es decir, la clave de un delincuente no es que no le detectes después del ataque, porque es verdad que no le renta que le detectes durante el ataque. Lo que él quiere es que sea tan difícil rastrear a esta persona o a este grupo que no valga la pena, o no sea posible. Y pueden hacer un montón de cosas diferentes, de pasos, solo para que no le detectes. Porque es lo único que funciona. Como una VPN, añadir capas, y que sea tan difícil mirar entre esas capas que no valga la pena. Entonces, vamos a utilizar ahora una herramienta. A ver, esto ya sabemos que es un archivo malicioso, pero nunca está de más añadir buenas prácticas. VirusTotal, que es este software, nos ofrece varias formas de detectar incluso phishings, troyanos, archivos ejecutables maliciosos, cualquier cosa. Nosotros le podemos subir un hash de un archivo, el archivo en sí, o una URL, y nos analiza si son maliciosos o no. Entonces, aquí tenemos una cosa que me ha resultado muy... y yo creo que se ve, que es
Trojan Downloader. Hostia, nos está diciendo básicamente que este comando codificado es un archivo que lo que hace es bajarnos un troyano. Es decir, ese archivo mientras lo tengamos va a hacer algo que no queramos que nos haga, es decir, es un troyano. Nos está bajando un troyano y añade persistencia en nuestro sistema. Así que cuidado. Entonces, la lista de IOCs, oye, esto aquí, este es del acceso, ejecución. Después de instalar esto, nos está haciendo una web request a esta carpeta appdata con el archivo que hemos visto, ¿vale? Táctica, ejecución, técnica. Vamos a ver cuál era la técnica, porque la primera era acceso inicial y la técnica, porque una cosa es táctica, es decir, acceso inicial, ejecución, persistencia, escalada de privilegios. Una cosa es la fase en la que te centras y otra es la forma en la que lo haces. La técnica es diferente. La técnica para la ejecución es Command and Scripting Interpreter, ¿vale? Que si nosotros nos vamos a Mitre Attack y ponemos esto, vamos a ver que nos está diciendo las formas en las que se hace esto, ¿vale? Y nos está diciendo, oye, pues mira, tienes, y además, diferentes procesos. Y aquí nos está diciendo, adversarios pueden abusar del interpretador de comandos para ejecutar scripts y comandos, ¿vale? Es decir, que tú a lo mejor en un archivo le ejecutas un comando y pues ejecuta más veces, ¿sabes? Es decir, podemos utilizar diferentes formas de acceder a un sistema y abusar de ellos. Abusar, en este caso, significa darle una función para la que no está pensada, o donde va más allá de lo que en principio se tenía pensado. Por ejemplo, el comando cd, que es el de moverse, pues o algún comando como list, pues a lo mejor tú le das alguna función para que no estaba pensada, para escalar privilegios, por ejemplo. Si al hacer un sudo -l ves que ese comando se puede ejecutar sin la contraseña de sudo, puedes abusar de ese comando y en vez de listar lo utilizas para acceder a sudo, por ejemplo. Es decir, eso es abusar, dar una función para la que no está pensada o más allá de unos límites para los que no estaba pensado. Entonces, ahora persistencia. Ahora vemos que está modificando el registro de usuario de este path, ¿vale? Y añadiéndole el valor a un servicio que ya hemos visto el ejecutable, ¿vale? Que no sabemos lo que tiene el ejecutable, porque yo no he visto dónde está bajado. Ya os explicaré. Entonces, vemos que se baja este ejecutable, que se descarga de una fuente externa. Y además no podemos ver de dónde, porque no está disponible. En esta pestaña podemos ver, bueno, un poco más de información de la lista de usuarios, porque tenemos que ver cuál ha sido el que ha descargado las cosas para decirle, oye, mira, ha pasado esto, y bueno, con labores de concienciación, de decirle, oye, mira, hemos visto esto, ha pasado esto, lo hemos resuelto, pero ten en cuenta que pueden pasar estas cosas. Así que tenemos que ver quién ha sido. Y esto todo se queda registrado. Todo se queda registrado, es decir, aquí no va de que me pillen o no, aquí va de que no me pillen a tiempo y que sea tan difícil pillarme que es que o no valga la pena o no sea posible, añadiendo capas. Esa es la táctica de un cibercriminal, o como yo pensaría. Entonces, vamos a darle a Submit Attack Chain, ¿vale? Entonces se está generando el reporte en IA. Esto es bastante guay, no son
no son respuestas acotadas como en una máquina normal, que le tienes que poner la bandera para probar de que lo has hecho. Aquí le estamos haciendo un reporte de qué hemos visto, qué pensamos que puede haber pasado y oye, pues cómo lo podríamos solucionar en un futuro, aunque esto no está puesto aquí. Entonces, submit findings, vamos a ver. Proven. Vale, le estamos diciendo que oye, nos está dando una hipótesis inicial, porque en threat hunting, un enfoque proactivo, tengo que explicar un montón de términos y es que este vídeo se me va a quedar un poco batiburrillo, pero lo que quiero explicar es, en threat hunting, una manera proactiva de hacer análisis es poner hipótesis, como en el método científico. Tú dices, oye, ¿qué pasa si un atacante ha accedido aquí mediante esto? Entonces, lo analizas y dices, oye, pues mira, ¿era verdad la hipótesis o no? ¿Vale? Entonces, aquí nos está diciendo que el atacante puede haber entrado al sistema mediante un paquete de software de una tercera entidad que nosotros no sabemos, para ganar acceso directo a un sistema, ¿vale? Acceso inicial a un sistema. Y mediante, bueno, una fase silenciosa, porque como hemos visto está ofuscado, que ofuscar básicamente, ya lo he dicho, es introducir esos comandos, pero codificado o lleno de un montón de información o palabras que no tienen ningún efecto en el código, pero sin embargo lo ofuscan, lo esconden. Imagínate que tú tienes la palabra circo, pero lo metes dentro del Quijote. En cualquier página, metes esa palabra. Pues a lo mejor pues para buscarla va a ser mucho más difícil que si simplemente lo pones en texto plano y ya. Es decir, eso es codificar, ofuscar. Introducir ese código, pero de una forma un poco desordenada y lleno de información de palabras que no tienen nada que ver y no van a ejecutar nada, no van a hacer ninguna función. Su función es esconder ese comando. Entonces, que podríamos ver un día una práctica de ofuscación, ¿vale? Para que un firewall o un sistema antivirus no nos detecte. Entonces, y esto lo que ha hecho es ejecutar un payload de ejecución después. Y luego ha ejecutado una fase de persistencia sin una detección inmediata, ¿vale? Entonces, aquí le damos, vamos a ver. Luego tenemos la esta de My Computer, ¿vale? Que he visto el usuario y es el admin. He intentado buscar el archivo ejecutable que se ejecuta, pero no está. No está, parece que es como... no es el ordenador... no es el ordenador oficial, oficial. Donde se ha ejecutado toda esta kill chain. Es el administrador del sistema. Entonces, vamos a ver. Vaya. Bueno, está incompleta, no pasa nada, ¿vale? Nos está diciendo que, bueno, técnicas 83, a lo mejor lo he puesto un poco mal. Y los IOCs, bueno, 20% detectado, no pasa nada. Mira, podemos ver aquí npm package. Ah, no hemos puesto el comando, no hemos puesto el comando descodificado. Vale, no pasa nada, ¿vale? Esto luego en un... Ah, vale. Esto luego en un documento oficial tú le pones todo lo que has encontrado y todo lo que has ido haciendo, capturas de... por ejemplo, captura de esto, captura de esto, captura de esto, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa lo miramos y lo ponemos, lo documentamos sobre todo, y cuáles son las hipótesis que vas haciendo, pensamientos de, oye, ¿qué podría pasar? También esto, explicarlo. Tiene un montón de cosas, no es como que encuentras
algo y le pones los pasos fijos. Tienes que ver qué vas encontrando, por qué pasa ahí. Y bueno, a ver, pues no nos ha puesto que está completo, no pasa nada. Aquí no es algo fijo. Vale, y como vemos esto está completo. Entonces, vamos a ver una cosa. Os quiero explicar también rapidillo, porque tampoco quiero que estéis aquí mirando mucho. Para los que no seáis desarrolladores, quiero que veáis esto. Cuando creáis una aplicación, muchas veces no lo vas a hacer desde cero. Y vas a querer herramientas ya creadas, de repositorios públicos. Aquí como podemos ver, ¿vale? Aquí como podemos ver, pues esto es un repositorio público, con un montón de followers, vamos, y aquí tenemos todo esto, ¿vale? Que se puede descargar perfectamente, ¿sabes? Es decir, podemos hacer un download y aquí nos viene cómo descargarlo y demás. Y vemos todos los que están contribuyendo, que son 700. Mira, lo veo aquí, que a lo mejor no. ¿Vale? Y esto está en Python. Imagínate, Python, mismamente. Podría haber sido el ataque. Y lo tienes aquí, ¿sabes? En las primeras búsquedas de GitHub. Y tienes un montón de contribuyentes. ¿Qué te dice que, por ejemplo, este chaval, ¿vale? ¿Quién te dice que este chaval, que no sabes quién es, que ha hecho todo esto, quién te dice que no es un ciberdelincuente? ¿Quién te dice que no es un ciberdelincuente? Porque es así. Y vemos que aquí se hacen las pull requests, que las pull requests son como peticiones que tú haces para subir cambios del código y que te lo acepten, ¿vale? Normalmente, si el repositorio no es público, tienes que pedirle permiso al administrador para subir cambios. Normalmente el administrador revisa los cambios, sería raro, pero si tú te ganas la confianza, como ha sido en la hipótesis, como la ponía en la hipótesis, si tú te ganas la confianza de la comunidad, después de años, a lo mejor no revisan todo el código que haces, y si haces un pequeño cambio de la 1.0 a la 1.0.1, nadie lo va a revisar. Y más si lo pones como minor changes o cambio de la UI a una más con bordes redondeados o lo que sea, tonterías. Pero a lo mejor introduces un pequeño cambio y eso es lo que radica en los detalles. El diablo está en los detalles. Y eso es algo que tenemos que ver en thread hunting, pequeños detalles de, oye, ¿cómo ha conseguido ganar acceso de esta forma? Pero hay que tener cuidado porque ejecuta un pequeño comando encriptado que está aquí, ¿vale? Y que tiene un pequeño detalle de esta IP raruna en esta hora ha hecho esto, pero se ve bien. Pero mirad esta URL, parece un poco sospechosa. Esto no parece sospechoso, ¿no? Esto no parece sospechoso. Pero esto sí parece sospechoso. Comando encodificado, encriptado. ¿Por qué deberían encriptar un comando? Es decir, son pequeños indicadores de compromiso que te hacen saltar las alarmas. Esto, si este SIEM tiene alertas, tú puedes decirle, oye, si hay algún comando que tenga esta palabra, ojo, salta alarma, o que esté ejecutando PowerShell, ¿vale? O venga de este usuario, a lo mejor si es un usuario crítico que no tiene casi actividad, o si viene de development, o si, yo qué sé, lo que sea, o viene de este puerto, va a una URL que hemos analizado y es maliciosa, tiene posibilidades de ser maliciosa, porque nosotros podemos poner aquí la URL y podemos poner una IP. Igual que hemos puesto aquí, esta, que podemos ver que no tiene nada, podemos poner una IP y ver si esa IP es maliciosa, ¿vale? Entonces son un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta.
El threat hunting, y ahora voy a poner aquí, esta es la conclusión. El threat hunting y el threat intelligence se basan en obtener información y ver qué ha pasado con esa información, reconstruir una cadena de pasos y ver qué ha pasado con eso. Es decir, cómo se ha llegado a esta situación. Imaginaros un forense o un detective. Le dan unas pruebas, una hipótesis inicial, ¿vale? De testimonios, de lo que le ha dicho la policía, probablemente sea, y ese detective tiene que ir mirando esa información, ver si es verdad, unir diferentes cosas y ver si esa hipótesis es realmente válida o no, con pruebas. ¿Y cuál es el origen de verdad? Nosotros tenemos el SIEM, ¿vale? Que nos ha facilitado, tenemos un montón de indicadores de compromiso, tenemos un montón de información, y este laboratorio es muy fácil y me sirve para explicaros todo esto. Entonces, no quiero hacerlo muy largo. El threat hunting básicamente es esto, ver qué ha pasado, cómo han entrado, e incluso prevenirlo, ¿vale? Incluso prevenirlo, no simplemente es de respuesta, también podemos prevenirlo y ver en tiempo real si están haciendo algo. Y puede aparecer de cualquier forma. Puede aparecer de cualquier forma. Aquí tenemos un montón de formas de entrar a un sistema, de hacer cualquier cosa, de ganar acceso mediante incluso hacking físico, de que han metido un pendrive y tenemos que ver qué ha pasado. Y a veces incluso, mira, lo voy a ver. Mira, reconocimiento, acceso inicial, ejecución, persistencia, y mira, por ejemplo, phishing, acceso inicial, phishing, tenemos un montón de cosas, supply chain compromise, que es el que hemos visto, es decir, manipulación de herramientas de desarrollo, cualquier cosa, es que hay muchísimas, persistencia, hay un montón de formas diferentes de entrar a un sistema, y todas estas las tenemos que revisar. Todas estas las tenemos que revisar, porque si no, nos dan durísimo. Entonces, el threat hunting es una rama muy entretenida, tiene muchísimas cosas, y se trata de ver qué piensa un ciberdelincuente y cómo podemos prevenirlo, detectarlo y expulsarlo en un sistema y mitigar sus acciones. Tiene un montón de cosas, y esto es un laboratorio que en mi opinión es bastante bueno. Si habéis llegado aquí hasta este momento, hasta 42 minutos que llevamos ya, os doy las gracias por vuestro tiempo, gracias por escucharme, porque de momento no explico muy bien, me cuesta mucho explicar estas cosas porque son conceptos que estoy aprendiendo, que tengo que manejar, y he pasado estos días repasándome este laboratorio, solo este laboratorio, para explicároslo, y haciendo mis diagramas y todo para poder explicarlo de una forma fácil y ordenada. Entonces, si habéis llegado aquí, muchas gracias, chicos, os lo agradezco mucho. Y bueno, si no os cuesta, darle like, suscribiros si queréis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!